mentira de la que ha sido víctima la humanidad, y hacía referencia a las muchas religiones que tienen millones y millones y cada vez más de devotos? Bueno, es una conclusión a la que se llega después de tanta investigación y de mucha reflexión, y hay muchas personas que llegan a esa misma conclusión sin necesidad de demasiadas reflexiones. ¿Por qué? Pues porque al final todas las religiones venden algo. Todas las religiones te piden a cambio de tu servidumbre moral, bueno, pues te dan el cielo o el infierno, ¿no? Y sin embargo, todas las religiones han nacido en sus orígenes de presencia ovni. Todas. Todas. Empezando por la nuestra. Bueno, por la católica. Ajá. Es decir, hay unas manifestaciones de luces, de seres, de objetos que descienden en determinados sitios, y a partir de ahí empieza a crecer una religión. Esto pasa mucho, se ve constantemente en las apariciones marianas. En muchos sitios del mundo hay 21.000 apariciones marianas desde el siglo IX. Se ven luces en Fátima, en Lourdes, en México, no sé, en 1000 sitios. Y entonces aparecen unos personajes que no tienen nada que ver con el aspecto que tiene la Virgen que después se venera. Por ejemplo, Fátima, la Virgen de Fátima normal que todo el mundo conoce, en realidad en la descripción que hacen los testigos en 1917 es de una mujer o hombre, no se sabe, muy pequeña, 1 metro, con un casco como una pecera en la cabeza y una bola de cristal en las manos, una capa y unos pantalones a cuadros. Claro, eso luego se ha cambiado porque a la Iglesia no le interesa ese aspecto, le interesa otro aspecto. Bueno, esto ha ocurrido siempre, en todas las religiones, y no digamos con el Islam. Es terrorífico. Es decir, cómo se manipula a lo largo de la historia las cosas que ocurren o que se dicen, ¿no? Constantemente manipuladas. Por eso yo siempre invito a la gente, si puede, a que filtre todo. Todo hay que filtrarlo. Cuando se genera polémica respecto de algunas creencias particularmente religiosas, ¿no? Sin duda que uno es sujeto de muchas críticas, de rechazos, de cuestionamientos. ¿Cuáles han sido? Y de injurias. Y de injurias, seguramente. ¿Recuerda algunas que le hayan puesto a Juan José Benítez en una situación realmente difícil, como decir, no, yo aquí paro, no digo más nada y me dedico a otra cosa? Hombre, hubo un momento, ahora ya no tanto, pero al principio, cuando salió precisamente Los Caballos, en el 84, a partir del 84, donde a mí en los púlpitos se me consideró Satanás. El Opus Dei, por ejemplo, tiene prohibidos mis libros. Y en algunos lugares donde tienen sus pisos y los tienen bajo llave. Los socios, en este caso del Opus Dei, tienen que pedir permiso para poder leerlos. Y a mí me llena me sorprende mucho, ¿no? Porque Los Caballos de Troya son los libros más respetuosos con Jesús de Nazaret. Otra cuestión es que no estemos de acuerdo, o en los libros no se esté de acuerdo con el papel de María, la señora, ¿no? Porque está totalmente equivocado. Es decir, María no era una devota de Jesús de Nazaret. Era una mujer inteligentísima que consideró que el anuncio del ángel significaba: mi hijo es el Salvador de Israel. Libertador político, fuera Roma, al mar con ellos. Y eso lo peleó toda su vida, hasta que murió Jesús. Entonces fue cuando ella se empezó a dar cuenta que había metido la pata. Y el resto de los discípulos igual. Todos pensaban que bueno, pues que este señor era el líder político, social, religioso y militar, que todavía lo esperan, los judíos. Entonces, claro, a mí me parece incluso más noble el papel de María así que de la otra manera, porque es una mujer humana, inteligente y que defiende sus ideas contra él. Y hay momentos de la vida de Jesús que son terribles, de la oposición de la propia familia y la soledad de Jesús. ¿Puede uno sentirse identificado con los libros
de Juan José Benítez, sobre todo cuando se hace referencia a estos temas religiosos tan delicados, siendo católico, evangélico, siendo parte de alguna religión determinada, o de una u otra manera, si se identifica con estos libros y con todas las teorías que están planteadas en ellos, uno tiene que rechazar su propia religión. Bueno, yo no pretendo nada de eso. Yo lo único que intento es transmitir una información que a mí personalmente me parece lógica y bella. Lógica y bella. Y luego cada uno que piense lo que le parezca oportuno. Si no es, no hay más. Ni quiero convencer a nadie, ni lo pretendo, ni vamos. Pero creo que es una información que toca el corazón de la gente y le da una enorme esperanza. Muy bien. A ver, quiero que entremos ahora a algunas experiencias que ha tenido Juan José Benítez en Bolivia. Y ahí quiero que me ayude Ovidio, que es precisamente un investigador en la materia. Juan José Benítez ha estado ya en 1967 por primera vez, ¿sí? No, en el 67 fue un caso que sucedió al sur del Salar de Uyuni, el 1 de junio del 67. Ajá. Yo lo investigué después. Afortunadamente... ¿Lo investigaste estando en España? No, sí. yo vine acá. Acá. Y localicé, después de bastantes complicaciones, a la testigo principal. Valentina se llamaba ella. Valentina. Y Valentina Flores. Y era una india, vivía cerca de un pueblecito que se llama Atocha, al sur. Entonces Atocha está en el sur de Potosí, evidentemente. Sí. Y esta mujer, en el año 67, con un niño a la espalda, fue al lugar donde tenían guardando el ganado, las ovejas. Eran unos corrales redondos de piedra. ¿Y cuál no sería su sorpresa de día, cuando ve... Ella lo describía con sus palabras, a un señor muy bajito en una silla que volaba y se aleja. Pero quedó otro que estaba dentro del corral matándole las ovejas. 63 ovejas, todas muertas, todas sin sangre. Y la pobre mujer agarró un palo, se fue para mi primo y le rompió, yo no sé si el brazo o la mano. Bueno, el tipo salió de allí como pudo, con la silla que volaba. Y bueno, pues imagínate, ¿no? La gente del pueblo fue a Oruro, dio cuenta de lo que había pasado y entonces los militares nombraron un destacamento, una comisión y fueron al sitio. Y efectivamente estaban las ovejas muertas, la sangre en las piedras del señor. Yo luego interrogué a los militares y me dijeron que en realidad habían ido porque pensaban que el Che Guevara estaba por allí.